Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que escuchen este video. En esta ocasión les estaré comentando sobre las diferencias entre celdas galvánicas y electrolisis, en donde este video se separará en dos partes. La primera parte que se hablará teórico y la segunda parte con un pequeño experimento de los dos casos. Tanto las celdas galvánicas como electrolisis vienen a formar parte de las celdas electroquímicas, que son un dispositivo capaz de obtener energía eléctrica a partir de reacciones químicas. La celda galvánica, su función es la de conversión de energía química en eléctrica, mientras que la electrolisis es su contrario, la de conversión de energía eléctrica en química. Celdas galvánicas es una celda electroquímica que obtiene la energía eléctrica a partir de reacciones de redox, que tienen lugar dentro de la misma. Si se separan físicamente ambos agentes, sería posible que los electrones se condujesen por un medio externo. Así, al progresar la reacción, generaría electricidad. En el ánodo de carga negativa ocurre la oxidación. En el cátodo de carga positiva ocurre la reducción. Los electrones son transferidos desde el ánodo hacia el cátodo a través de un circuito externo. Los cationes de carga positivo van hacia el cátodo y los aniones hacia el ánodo. Fuerza electromotriz. Se requiere trabajo para mover los electrodos, y a esa fuerza que empuja los electrones desde una celda a otra se la llama fuerza electromotriz, o abreviado FEM, que es una diferencia de potencial. Se lo mide en voltios. La reacción espontánea debe ser de carga positiva, ya que depende de dos reacciones, la de oxidación y la de reducción. Estos valores se tabulan como potenciales de media carga. Los potenciales de media celda se encuentran tabulados en función de las reacciones de reducción. Partes de las celdas galvánicas vienen a estar compuestos por una lámina metálica, una semicelda, una solución salina metálica. Electrolisis viene a ser lo contrario de las celdas galvánicas. Por ende, es un proceso de conversión donde la energía eléctrica cambiará a energía química. Vienen a ser las celdas electrolíticas, que en este caso ocurre como el proceso de electrolisis. El proceso sucede en un electrolito, una solución acuosa o sales disueltas que dan la posibilidad a los iones de ser transferidos entre dos electrones. Partes. Consiste en dos electrodos sumergidos en una sal fundida o una disolución. Se utiliza una fuente externa de corriente eléctrica, por ejemplo, una bomba que extrae los electrones desde el ánodo y los lleva hacia el cátodo. Sigue ocurriendo la reducción en el cátodo y la oxidación en el ánodo, pero los signos de los electrodos son opuestos, el ánodo positivo y el cátodo negativo. Se utiliza industrialmente para obtener metales a partir de sales de dichos metales, utilizando la electricidad como fuente de... Una fuente de corriente externa extrae electrones desde el ánodo, haciendo que los iones del cloruro se oxiden a sí mismos. Ventajas: se generan las sustancias puras que componen a la sal. La desventaja es que se requiere una alta temperatura para fundir estas sales iónicas. Experimento. Celdas en series. Este experimento consiste en que se observe el voltaje de la celda galvánica, que puede ser aumentado. Para esto se conecta una segunda celda en series, y con un voltímetro podremos observar cómo irá aumentando el número de celdas y a su vez el procedimiento. Seleccionar 3 electrodos de aluminio y 3 de hierro, que pueden ser recortes de latas de refresco o cualquier enlatado, previamente lijados para eliminar el recubrimiento, las conexiones con caimanes en los extremos.
un tester, 6 viales, frascos pequeños, agua salada y suficiente mecha para realizar la conexión entre las semiceldas. Después colocar agua salada en 2, 4 y 6 frascos y conectar los frascos entre sí con el puente salino 1, 2, 3 y 4, 5 y 6. Después colocar un par de electrodos en cada celda. Por último, colocaremos el tester y mediremos el voltaje generado entre el electrodo de aluminio y el de hierro de la primera celda. Luego, cuando son 2 y finalmente cuando son las 3 celdas conectadas en serie, los valores del voltaje entre los extremos más alejados permiten demostrar que el voltaje en una serie de celdas galvánicas es igual a la suma de los voltajes individuales en cada celda. Segundo experimento. Electrolisis de agua. El agua es un reactivo químico sencillo formado por dos elementos gaseosos en su estado elemental, hidrógeno y oxígeno. Si una corriente eléctrica pasa a través del agua entre dos electrodos, el agua es dividida en sus dos componentes, oxígeno e hidrógeno. Este proceso es conocido como hidrólisis, hidro de agua y lisis de ruptura, y es muy usado en la industria en diferentes maneras. Materiales: una batería de 9 voltios, 2 lápices de grafito, remover el borrador y sacar la punta por ambos lados. Sal común, 2 cables de cobre, un vaso o frasco de mayonesa, agua y cartón. Procedimiento: sacar primero la punta a los 2 lápices por ambos extremos y recortar el cartón abriéndolo en 2. Orificios para sujetar los electrodos de los lápices con una separación entre ellos de aproximadamente 2 centímetros. Disolver con una cucharada de sal en el agua caliente y dejar así por un rato hasta que se enfríe. Logrando el equilibrio, hay que colocar la tapa con los electrodos y conectar los terminales de estos en los terminales de la batería. Cuando la electricidad pasa a través de los electrodos, el agua se divide en oxígeno e hidrógeno, por lo que se puede observar al final en las puntas de cada uno de ellos una pequeña burbuja. Esta descomposición es una reacción de redox. La reacción de oxidación ocurre en un electrodo y la de reducción en el otro. Veremos a continuación las reacciones. Esto podría observarse mejor si usamos una celda de 2 comportamientos y en cada comportamiento se agrega un indicador de ácido-base. La celda de 2 comportamientos se puede fabricar fácilmente empleando 2 vasos o recipientes, cada uno constituido con una semicelda, que se unen mediante un puente salino. El puente salino se preparará llenando un tubo de plástico con una solución de gelatina y desaturada con sal común. Una vez que la gelatina se gelifica, el puente puede